Saludos a todos, bienvenidos a la clase número 2 de la semana 7. Este día comenzaremos a estudiar la dinámica de fluidos. Vamos a comenzar con algunos conceptos básicos sobre el flujo de fluidos. Para comenzar, pues vamos a ver los enfoques de estudio que han habido sobre los fluidos. El primero, pues, es el de Louis Lagrange. Él lo que hacía, pues, tenía una corriente de flujo. Digamos, estas son las líneas de flujo. Estas líneas son la trayectoria que seguiría cada una de las moléculas o partículas del fluido. Entonces aquí, digamos, esto se va moviendo hacia arriba, ¿verdad? Entonces lo que hacía era tomar una de las moléculas, que aquí estoy marcando en rojo, justo en este punto, y entonces para este punto hacemos diagrama de cuerpo libre. ¿Y cuáles fuerzas vamos a incluir? Bueno, puede ser que esto esté junto a una pared, entonces se le podría hacer de la tubería, ¿verdad? Entonces podría ser una fuerza normal, o así como lo he puesto aquí, que no está junto a una pared, entonces, pero tiene alrededor otras moléculas. Por ejemplo, la molécula que está atrás puede ser que le haga una fuerza así, puede ser que haya otra aquí en diagonal. Otra molécula del lado derecho puede ser que le haga una fuerza de atracción, puede ser que lo haga hacia allá. Y así tener el montón de fuerzas dibujadas, hacer diagrama de cuerpo libre, como les digo. Y entonces, a partir de esto, se puede determinar la aceleración de esta molécula. Y entonces tener una función de la velocidad y de la posición X, Y y Z en función del tiempo para esta molécula. Después, ¿qué se haría? Pues perseguirla y en todos los puntos irle haciendo su diagrama de cuerpo libre y así poder ir obteniendo estas funciones. Y después de eso, ¿qué sigue? Pues tomar otra molécula. Y así hasta poder tener todas las moléculas del fluido y a todas ellas haberles encontrado esta función de velocidad y de posición con respecto al tiempo. Entonces tendríamos un montón de ecuaciones, ¿verdad? Un montón de ecuaciones en función del tiempo. Para que se hagan una idea, en 1 mililitro de agua, solamente ahí hay 3.35 por 10 a la 22 moléculas. Entonces eso multiplíquelo por 4, que es el número de ecuaciones que se han planteado acá, pues ese número de ecuaciones tendría. Es muy poco, bueno, es información buena, pero es difícil de utilizar porque es demasiados datos. Entonces está el otro enfoque, que es el de Euler. Euler puede ser que tenga el mismo tubo de flujo. Entonces aquí está las corrientes, ¿verdad? Las líneas de las corrientes. Tenemos otra vez la misma dirección. Y entonces lo que hace es, en lugar de elegir moléculas y hacerle sus diagramas de cuerpo libre a todas ellas, entonces lo que hace es elegir un punto de interés. Digamos que le interesa este punto porque a lo mejor por ahí va a poner un chorro o no sé, ¿verdad? O va a poner una bomba a lo mejor. Y aquí tal vez sea algún punto de salida de una tubería y entonces le interesa también ese punto. Entonces ya no le interesan quiénes son las que pasan por ahí, ¿verdad? Quiénes son las moléculas que pasan ahí. Lo que le interesa es lo que sucede en ese punto. Entonces, por ejemplo, aquí viene esta molécula. ¿Qué es lo que le pasa ahí? No nos interesa. Continúa la trayectoria aquí, pues al señor Euler no le interesa. Cuando pasa por este punto, ahí sí le interesa. Y entonces en este punto, él obtiene su densidad. Voy a poner aquí las ecuaciones. La densidad para este punto X, Y y Z en este instante. Y también obtiene la velocidad de esta molécula justo en este momento. X en la posición X, Y, Z en el tiempo T. Entonces, después esta molécula se va de aquí, sigue su camino y otra vez no le interesa, no pasa nada. Pero en este lugar pues no ha quedado vacío. Lo que pasa es que detrás de ella
venía esta otra molécula roja siguiendo sus propios pasos y ahora le interesa lo que le pasa a esta molécula que está utilizando ese lugar en este momento. Entonces es como que se queda ahí, ¿verdad? Viendo este punto todo el tiempo y simplemente va midiendo densidad y velocidad para esta molécula solamente cuando pasa aquí, ¿verdad? O sea, le interesa el punto, no la partícula. Y luego, ¿qué pasó con la molécula morada? Continuó su trayecto. Todo este trayecto pues es totalmente indiferente. Y acá llega este punto otra vez, ¿verdad? Este punto de interés. Y entonces se toman también los datos de densidad para esta posición en ese instante en que llegó y su velocidad. Entonces, si luego llega otra molécula y pasa por ahí, en ese momento es donde se miden estos valores, ni antes ni después, ¿verdad? Entonces, solamente nos fijamos en ese punto. A lo mejor nos interesa que pues por un chorro salga el agua con una presión determinada. O puede ser que a nosotros nos interese levantar el agua, ¿verdad? Que llegue al tercer piso y entonces en este punto de aquí abajo nos interesa poner alguna bomba y pues queremos saber qué potencia tiene que tener. Entonces pues hay puntos específicos de interés y entonces ese es el enfoque de Leonhard Euler y es el que nosotros vamos a aplicar en la unidad número 2. Ahora otro de los conceptos básicos son los tipos de flujo. A nosotros nos interesa porque de esto vamos a suponer ciertas características. Esto para poder aplicar las ecuaciones que vamos a estudiar. Los flujos se pueden clasificar en primera instancia como estacionarios o no estacionarios. En este punto pues quiero aclarar que estacionario no significa estático. Aquí estamos analizando la dinámica de fluidos, entonces estamos considerando que el fluido se está moviendo, va de un lugar para otro lugar, ¿verdad? Va en una tubería, va en un río, ¿verdad? Entonces, o algo se está derramando, entonces están en movimiento. Ahora, estacionario significa que si tengo este tubo de flujo, entonces en cada uno de los puntos vamos a tener siempre los mismos valores de densidad y de velocidad. Por ejemplo, aquí, este sería uno de los puntos de interés de Euler, ¿verdad? Entonces, aquí, digamos que en este momento la velocidad, me voy a inventar un número, es 5 metros por segundo. Y en este otro lugar, la velocidad es de 2 metros por segundo. Bueno, entonces, ¿qué sucede? Viene la molécula, voy a poner aquí otra vez la molécula morada. Aquí no me interesa aquí, llega hasta aquí. ¿Ok? Entonces, cuando pasa por aquí, esta molécula tiene este vector de velocidad con una magnitud de 5 metros por segundo. Luego, pues otra vez no me interesa la molécula, sigue su camino, se fue y llega a este punto, el otro punto de interés. Y ahí va a tener un vector de velocidad con esta forma y con una magnitud de 2 metros por segundo. Muy bien, entonces eso le pasó a esta molécula. Vamos a ver qué pasaba con la molécula roja. Esta molécula roja venía por aquí, ahí no nos interesa, venía por aquí, no nos interesa, viene por aquí. Esta molécula roja, recuerde que venía detrás, es la que viene siguiendo a la molécula morada. Entonces, cuando esa molécula roja pasa por aquí, otra vez va a tener el mismo vector de velocidad que la anterior. Entonces, cuando pasa por aquí la molécula roja, tiene este mismo vector con una magnitud de 5 metros por segundo. Continúa su trayecto y no nos interesa qué es lo que pasa. Pero cuando llega aquí, otra vez tomamos la velocidad y vemos que tiene este mismo vector que tenía la moradita
y ahora con una magnitud de 2 metros sobre segundo. Entonces, estacionario no significa que la molécula va a ir a velocidad constante. Si se fijan, cada una de las moléculas pasó de 5 metros por segundo a 2 metros por segundo. Lo que significa es que todas las moléculas que pasen por un punto en específico, en ese punto en específico, todas van a tener la misma velocidad. También sucede lo mismo con la densidad. Entonces, para este punto, ¿verdad? Para una X, Y y Z definidas, lo voy a poner aquí para, ¿verdad? La velocidad va a ser constante, o sea, es constante en ese punto, ¿verdad? Por eso pongo aquí para X, Y y Z definidas, o sea, este punto que está ahí señalado. La velocidad es constante todo el tiempo, vamos a ver la velocidad así, y la densidad también es constante. Esto es si es estacionario. Si es no estacionario, posiblemente lo que esté sucediendo es que estas líneas de flujo se cruzan o es un fluido turbulento. Puede ser, por ejemplo, que tengamos este tubo de flujo así y luego tenemos este cruce acá. Ahí lo estoy exagerando un poco, pero bueno, para que se vea. Entonces, viene aquí la molécula moradita, siguiendo este trayecto. Llega a este punto de interés, digamos que este es mi punto de interés, y entonces esta molécula tiene este vector de velocidad, que a lo mejor tiene una magnitud de 5 metros por segundo. Pero después viene esta molécula roja, a lo mejor venía siguiendo el mismo camino que la morada, pero en este punto, en lugar de irse por allá, decide irse por acá. Aquí pueden ver que el vector tiene una dirección diferente, a lo mejor tiene una magnitud de 2 metros por segundo, a lo mejor de 5 metros por segundo, no importa, pero ya el hecho de que tenga una dirección diferente, pues hace un vector completamente diferente de velocidad y entonces esto es no estacionario. ¿Verdad? Porque en diferentes momentos que diferentes moléculas pasen por ese punto va a tener diferentes valores de velocidad. O puede ser, por ejemplo, que se trate de un gas y que se le está aplicando presión con un pistón. Este pistón sube y baja, entonces de pronto pues hay gran presión, de pronto hay baja presión y entonces va a haber alta o baja densidad. Entonces también cambiaría la densidad con el tiempo. Entonces eso no sería estacionario. Aquí no es constante. Para una posición X, Y, Z definidas. También se puede clasificar como compresible o incompresible. Bueno, aquí le voy a poner el nombre no estacionario a este. Compresible o incompresible, ese ya tienen ustedes la idea de lo que significa. Compresible significa que la densidad puede cambiar, o sea que es función de la presión, ¿verdad? Cuando un fluido es compresible, quiere decir se le aplica una presión, entonces se reduce su volumen y por tanto la densidad aumenta. Entonces, en este caso, la densidad es una variable. Y si es incompresible, esto quiere decir que la densidad es una constante.
Entonces, cuando es incompresible, por ejemplo, nosotros estuvimos viendo que los líquidos son prácticamente incompresibles. Entonces, cuando trabajamos con líquidos podemos asumir este caso. También se le puede aplicar este concepto a gases en donde no se les esté cambiando la presión. Por ejemplo, un gas que está confinado en un recipiente, ¿verdad? Puede ser que sea un pistón, pero que se puede expandir de manera libre. Digamos, se calienta un gas, pero de todas maneras no le restringimos el movimiento al pistón y entonces puede mantener la misma presión inicial, ¿verdad? Entonces podríamos trabajarlo como si fuera incompresible porque no le estamos cambiando la densidad. Entonces, o puede ser que vaya por alguna tubería y que toda tenga la misma sección transversal. Entonces podríamos también decirlo de esta manera. Aunque no sería en todos los casos, habría que tener mucho cuidado cuando vayamos a suponer si el gas es compresible o no es compresible, o si se apega al modelo de las ecuaciones que vamos a ver o no. En el caso de los líquidos, pues podemos hacer esa aproximación en prácticamente todos los casos, ¿verdad? De estas dos clasificaciones, nosotros vamos a suponer, ¿verdad?, en nuestras ecuaciones que el flujo es estacionario y vamos a suponer también que es incompresible. El hecho que sea estacionario y que sea incompresible nos va a facilitar las ecuaciones, va a hacer las ecuaciones más sencillas, porque si es estacionario, entonces nosotros vamos a calcular una velocidad para un punto de interés y ya no la vamos a dejar en función del tiempo. No vamos a encontrar una regresión en función del tiempo, porque se supone que ya la velocidad es constante, ¿verdad? Entonces simplemente vamos a calcular un valor para un punto y si nos interesa otro punto, pues encontramos el valor para ese otro punto, pero ya luego de eso, pues el valor lo supondremos constante. Y el caso de que sea incompresible, pues nos permite a nosotros, si vamos a integrar algo, pues podemos sacar la densidad de la integral. También nosotros podemos igualar los flujos. Ya vamos a ver la ecuación de continuidad, ¿verdad? Entonces podríamos pensar en que la misma cantidad de volumen que pasa por un punto pasa por otro punto. Si esto fuera compresible, entonces solamente podríamos hacer igualación de masas, pero no de volúmenes. Entonces nos permite a nosotros trabajar de manera más sencilla el hecho de que no sea una variable la densidad, porque si no tendríamos que calcular la densidad para diferentes puntos en la línea de flujo. Bueno, esto es dos clasificaciones. Vamos a ver otras dos. El tercer criterio de clasificación de los tipos de flujo, no era esto, era este, es como viscoso o no viscoso. Esto hace diferencia en las ecuaciones que vayamos a plantear. Si el fluido es viscoso, lo que quiere decir es que hay fuerzas no conservativas, hay una resistencia a fluir de parte, valga la redundancia, del fluido. Entonces tendríamos que calcular el cambio de energía mecánica que tiene el fluido como el trabajo realizado por las fuerzas no conservativas. Pero entonces tendríamos que tener una manera de medir esa fuerza y tendríamos que tener una manera también de medir toda la distancia recorrida por las moléculas. En cambio, si es no viscoso, pues simplemente vamos a plantear que la energía mecánica se conserva, ¿verdad? Entonces, para nosotros lo más sencillo y lo que vamos a suponer es que el fluido es no viscoso. Ay, no me gusta el color este. Aquí, que el fluido es no viscoso. Luego, por último, tenemos la clasificación de fluido rotacional y no rotacional. Bueno, sería no rotacional. Cuando es no rotacional, le voy a poner aquí no rotacional. Quiere decir que la molécula sigue
su trayecto puede ser una línea recta, puede ser una línea curva, no importa. Pero si es rotacional, entonces este mismo trayecto puede realizar la molécula, pero además rota alrededor de un eje propio. O sea, no se trata de un remolino, ¿verdad? De que, digamos, este es el remolino y entonces va la molécula aquí, haciendo esto. Esto no significa rotacional. Rotacional se refiere a rotar alrededor de un eje propio. ¿No? Entonces, ¿cómo nos afecta esto en las ecuaciones? Pues porque cuando vamos a aplicar una ecuación de energía, si es no rotacional, pues entonces la energía cinética es simplemente la energía traslacional. Un medio de la masa de la molécula por la rapidez que tenga al cuadrado. Pero si es rotacional, ¿verdad? Y además es parte de una línea de flujo, pues también se está trasladando, ¿verdad? Entonces tendríamos que incluir también la energía cinética rotacional. Entonces la energía cinética sería un medio de la masa por la velocidad al cuadrado más un medio de la inercia por la velocidad angular al cuadrado, ¿verdad? Esa que tiene en ese momento. Entonces tendríamos que saber la inercia de la molécula, ¿verdad? Por tanto, su forma, el tamaño de los enlaces, tendríamos que tener la rapidez angular, ¿verdad? Tendríamos que tener más información para poder calcular este término y entonces poder calcular la energía cinética total, que sería parte de lo que tendríamos que incluir en una conservación de energía. Entonces, por eso, entre estos criterios, nosotros nuevamente vamos a trabajar con lo más sencillo. Vamos a suponer que es no rotacional. Bueno, vamos a comenzar a estudiar la ecuación de continuidad. Esta ecuación se basa en una conservación de masa. Aquí he dibujado un tubo de flujo. Ahí están las líneas de flujo o las líneas de las trayectorias de las moléculas. Pueden ver que son líneas que no se cruzan, así que vamos a suponer un estado estacionario y bueno, todas las características que estuvimos analizando. Bueno, como les decía, pues esto es una conservación de masa y lo que vamos a plantear es que, bueno, si tenemos en la parte de aquí una sección transversal A1, o sea, este es mi punto 1, y aquí tenemos una sección transversal A2, digamos que esta es una tubería, ¿verdad? Entonces, sección transversal sería pues la parte circular, ¿verdad? No la parte a lo largo de la tubería. Sería transversal con las líneas de flujo perpendiculares, ¿verdad? Bueno, entonces, como este fluido se está moviendo, pues entonces esta superficie que ahorita podría pintar acá se mueve y entonces llega hasta acá. ¿No? Entonces lo que sucede es que todo este fluido que estaba aquí ha sido desplazado hacia adelante, ¿no? Ha sido desplazado hacia adelante. Digamos que todo esto ahora se encuentra hasta por aquí. Ay, no, era el lápiz lo que quería. ¿No? Digamos que se encuentra hasta aquí. Luego, pues lo que estaba aquí se ha desplazado para acá y así sucesivamente. Entonces, resulta que en el otro lado también se ha desplazado esto al mismo tiempo. ¿No? Se ha desplazado lo mismo. Entonces, resulta que si por un lugar, ¿verdad? Por el punto 1 se mueve este fluido, ¿verdad? Que he marcado en amarillo, pues por el otro lado va a pasar también una cantidad de fluido igual en masa, ¿verdad? Entonces,
¿qué pasa? Nosotros vamos a asumir que pues no hay acumulación, que no hay purgas en medio de estos dos puntos. Y entonces pues la masa que pasa en el primer punto es igual a la masa que pasa en el segundo punto. Y que esto sucede al mismo tiempo. Si no sucediera al mismo tiempo, por ejemplo, por el punto 1 pasa 1 kilogramo de agua y por el punto 2 no se logró mover el kilogramo completo, sino solamente la mitad del kilogramo, entonces habría una acumulación en medio de estos dos puntos de medio kilogramo y cada vez habría más líquido entre estos dos puntos. Entonces, si hay más líquido, va a haber más presión o va a cambiar la densidad y dejaríamos de tener un sistema estacionario. De modo que debe de entrar la misma cantidad de líquido que sale. Entonces, y esto debe de pasar al mismo tiempo como les mencionaba. Entonces lo que haríamos nosotros es pues plantear que el diferencial de masa que pasa por el punto 1 en este diferencial de tiempo debe de ser igual al diferencial de masa que pasa en el punto 2 en la misma cantidad de tiempo, ¿verdad? Esto sería, en el ejemplo que les daba, 1 kilogramo por segundo para el punto 1 y 1 kilogramo por segundo para el punto 2. Bueno, entonces vamos a replantear este diferencial de masa como lo hemos hecho otras veces, que lo hacemos colocando densidad por volumen, pero como es solamente la masa de estos diferenciales, pues entonces también es el volumen de estos mismos diferenciales. Así que sería densidad por diferencial de volumen 1. Y hago lo mismo para el otro punto. Estos diferenciales de volumen los vamos a poner en función del área que aparece ahí y también de la distancia recorrida. Bueno, en este tiempo t, este disco se movió de aquí para acá una distancia de x. O sea, se mueve esta distancia de x y el otro punto se mueve esta distancia de x. Esta entonces sería de x1 y esta sería de x2. Entonces podemos ver que son como unos pequeños cilindros. Podríamos sustituir entonces el diferencial de volumen como área por dx1, ¿verdad? El área del círculo, o sea, de la base del cilindro, por decirlo así, y el largo del cilindro. Entonces tendríamos A1 por dx1, que sería el diferencial de volumen 1. Y lo mismo al otro lado. dx entre dt, vea que este dx es distancia recorrida, entonces tendríamos una velocidad lineal o una rapidez. Entonces tendríamos ρ1 por A1 por rapidez 1. Voy a poner aquí un distintivo al volumen, le voy a poner esto, ¿verdad? Para no confundirlo con la v de velocidad. Además, pues nosotros dijimos, vamos a suponer que los fluidos son incompresibles y eso significa que la densidad es constante. Entonces, si ρ es una constante, entonces la ecuación nos va a quedar así. Esta es la ecuación de continuidad. Y aquí lo que podemos ver es
que la velocidad con la que se mueve el fluido en un punto determinado es inversamente proporcional con la sección transversal. O sea, entre más pequeña sea la sección transversal, más grande va a ser la velocidad. ¿Por qué? Pues porque este producto tiene que ser constante. Puede ser que en los libros usted lo encuentre así, la ecuación, o puede ser que encuentre algo así. Y es lo mismo, ¿verdad? Que A por B es constante. También cabe recalcar algunos puntos. Este término que teníamos antes, ρ por A por V, se llama flujo másico. A veces para distinguirlo, pues se pone una M con un puntito arriba y se entiende que es flujo de masa, ¿verdad? O también lo representan por una letra R. Esto es flujo másico. Y es ρ por A por V. Y por la misma ecuación que tenemos aquí, pueden ver que también es constante. De hecho, es lo que planteamos. Y si hacemos un análisis dimensional, pues vamos a ver que este flujo másico es kilogramos sobre segundos, ¿verdad? Esto solamente hemos ido replanteando esto, que es cuánta masa pasa por un punto por cada unidad de tiempo. Nosotros lo replanteamos hasta llegar aquí. La primera simplificación y única que hemos hecho es hasta este punto, donde dijimos, bueno, la densidad es constante, la vamos a simplificar. Si analizamos las unidades, van a ver que el área tiene metros cuadrados y luego la velocidad metros sobre segundo. Entonces quedan metros cúbicos sobre segundo. Eso es el flujo volumétrico, ¿verdad? O lo que hemos hecho más bien es dividir la masa entre la densidad y esto es el volumen, ¿verdad? Y ahí estaba ya por unidad de tiempo. Entonces puede ser que lo representemos así, como un volumen y arriba un puntito, se entiende que es flujo de volumen. O puede ser que le pongamos una letra Q de caudal. Esto es flujo volumétrico. También se llama caudal. Y también se llama gasto. Y esto es igual al área por la velocidad. Este tiene unidades, como les decía, de metros cúbicos sobre segundo y el flujo másico de kilogramos sobre segundo. Bueno, entonces, ¿cómo se resolverían ejercicios en donde se aplique la ecuación de continuidad? Simplemente se eligen dos puntos de interés, uno de donde tengamos información y otro de donde sea la pregunta. Y además tenemos que verificar que todo el fluido que pasa por el punto 1 que elegimos pase también por el punto 2. Por ejemplo, puede ser que tengamos, hay un ejercicio que es como así, que luego hay dos salidas. Entonces, si elegimos este como el punto 1, no es cierto que todo este fluido pasa por el punto 2. Parte de ese flujo pasa por aquí. Entonces, lo que tendríamos que hacer es igualar la cantidad de flujo que pasa por este punto con la que pasa por este punto más lo que pasa por este punto. O sea, lo que tendríamos que hacer es igualar entradas con salidas. Y ahí podríamos trabajarlo. Si es un líquido como el caudal, podemos igualar flujos volumétricos o bien podemos trabajar con flujo másico en cualquier caso, ¿verdad? Mientras no haya acumulación y mientras no haya fugas en medio de los dos puntos. Entonces, esto es básicamente la ecuación de continuidad. Vamos a ver también la ecuación de Bernoulli. Bueno, en la ecuación de Bernoulli, así como ya planteamos en la ecuación de continuidad una conservación de masa, en la ecuación de Bernoulli vamos a plantear la conservación de energía. Recordando que vamos a suponer que es un fluido con una densidad constante y que es no rotacional. Por eso no vamos a incluir en nuestras ecuaciones energía cinética rotacional. Bueno, como pueden ver en la figura ya elegí dos puntos de interés. Ahí tenemos por eso una Y1 y una Y2 que son las posiciones en Y para los puntos 1 y 2. La conservación de energía, lo que vamos a hacer es cambio de energía mecánica igual al trabajo realizado por las fuerzas externas.
Estas fuerzas externas no son no conservativas, ¿verdad? Son fuerzas externas simplemente. ¿De dónde vienen estas fuerzas externas? Vienen del fluido alrededor de la sección que he seleccionado. ¿Cómo así? Aquí, por ejemplo, en el disco de arriba, ¿no? Después de este disco hay un fluido que le hace presión a esa superficie y por tanto le hace una fuerza. Con una presión 2 en el área 2. En el otro lado, el fluido que está atrás de este disco le hace una presión a este disco y por tanto también le hace una fuerza, y aquí sería con la presión 1 en el área 1, ¿no? Entonces tenemos estas fuerzas externas. En toda esta sección, bueno, la parte interna sí es cierto que el fluido hace presión, pero es parte de nuestro sistema. Ahorita estamos poniendo las fuerzas externas, es decir, lo que está fuera del sistema que hemos elegido. Así que por eso estoy poniendo la presión que hace el fluido que está atrás del disco 1 y el que está adelante del disco 2. Bueno, y el cambio de energía mecánica, como siempre, es el cambio de energía cinética, o sea, energía cinética 2 menos energía cinética 1, y a esto le sumamos el cambio de energía potencial, que sería la energía potencial en el punto 2 menos la energía potencial en el punto 1, y esto igual al trabajo de las fuerzas externas. Bueno, ¿cómo se calcularía el trabajo realizado por las fuerzas externas? Bueno, como pueden ver, esa fuerza pues ya está la magnitud, que es presión por área. Entonces vamos a calcular ahorita la fuerza en el punto 1, ¿verdad? La fuerza en el punto 1 es presión 1 por área 1, y para calcular el trabajo que hace, esto se multiplica por el desplazamiento. Entonces vamos a multiplicar, voy a poner aquí otro disquito más adelante, por este desplazamiento. Se desplaza una distancia de x1, ¿no? Y luego pues se pone coseno del ángulo que separa a los vectores fuerza y desplazamiento, pero pueden ver que son paralelos, entonces pues sería coseno de 0 y eso da 1. Luego tendríamos que poner el trabajo que hace la fuerza 2, pero pueden ver que la fuerza 2, o sea, presión 2 por área 2, apunta en sentido contrario al desplazamiento. Vean que el flujo otra vez iría para acá, ¿verdad? Entonces, si el flujo va para la derecha y esta fuerza apunta para la izquierda, entonces donde ponemos coseno del ángulo que separa los dos vectores sería coseno de 180. Y eso pues es menos 1, así que quedaría menos presión 2 por área 2 por dx2. Ahora esto es el diferencial de volumen, como vimos en la ecuación de continuidad. Entonces tendríamos que el trabajo de las fuerzas externas es presión 1 por diferencial de volumen 1 menos presión 2 por diferencial de volumen 2. Y a esto pues, como nosotros suponemos que el fluido es incompresible, pues entonces estos diferenciales de volumen son iguales y quedaría nada más presión 1 menos presión 2 por diferencial de volumen, ¿verdad? Porque los diferenciales de volumen son iguales. No se distingue que esta es una V, lo voy a repetir. Igual me quedó. Bueno, recuerde que le estoy poniendo esta línea al volumen para que se distinga de las V de velocidad. Bueno,
Entonces, aquí ya tenemos el trabajo hecho por las fuerzas externas. Vamos a unir esto con la energía cinética y con la energía potencial. Entonces, vamos a poner energía cinética en el punto 2. Bueno, en el punto 2 hay una rapidez. Ay, a ver. No es esto. Con la que se mueve este fluido. ¿Verdad? Porque al mismo tiempo que en el punto 1 hay un desplazamiento de x1, pues en el punto 2 hay un desplazamiento de x2. Entonces, en ambos puntos hay energía cinética. Aquí tendríamos que poner, ¿verdad?, un medio del diferencial de masa, porque estamos viendo estos pequeños discos, ¿verdad? Estamos trabajando ahorita con esto, ¿verdad? La velocidad de flujo, pues, sería que tan rápido se desplazó el disco de izquierda a derecha, ¿verdad? Pero la masa es la de ese pequeño disco de fluido. Entonces tendríamos un medio del diferencial de masa. Ay, está en amarillo todavía. Del diferencial de masa por la rapidez 2 al cuadrado. Ahorita es la rapidez del punto 2 porque estoy haciendo energía cinética del punto 2 menos energía cinética del punto 1. Entonces aquí sería un medio del diferencial de masa por la velocidad en el punto 1 al cuadrado. Seguidamente, pues ponemos la energía potencial en el punto 2. Esta energía sería masa, pero es la masa diferencial, por la aceleración gravitacional y por la posición y2, porque estoy calculando la energía potencial de esta masa en el punto 2. A esto le resto la energía cinética en el punto 1. Y esto es igual al trabajo de las fuerzas externas, que sería la diferencia de presión ahí está, por el diferencial de volumen. Bueno, así como está la ecuación, pues ya hemos planteado la conservación de energía, pero hay cantidades como el diferencial de masa y el diferencial de volumen que pues nos hace un poco difícil de medirlo y de poderlo aplicar. Entonces lo que vamos a hacer es pasar el diferencial de volumen a dividir al otro lado de la ecuación todos los términos. De ese modo voy a hacer uso de la ventaja de la pizarra. Este diferencial de volumen ya no aparecería aquí, sino que nosotros lo encontraríamos aquí distribuido entre todos los términos. Y entonces, ¿qué tenemos? Diferencial de masa entre diferencial de volumen, esto es la densidad. Entonces nos va a quedar un medio de la densidad por la velocidad al cuadrado menos un medio de la densidad por la velocidad en el punto 1 al cuadrado, densidad por gravedad y2 menos densidad por gravedad y1 igual a presión 1 menos presión 2. En los libros usted va a encontrar esto reordenado, va a encontrar todo lo que tiene subíndice 1, es decir, todo lo que corresponde al punto 1 en un lado y todo lo que corresponde al punto 2 en el otro lado. Entonces vamos a hacer eso mismo nosotros. Vea que en este lado estos términos son del punto 1 y están restando, entonces los vamos a pasar para la derecha a sumar. Y esta presión 2 que está restando de este lado lo vamos a pasar para la izquierda y así todos los términos van a quedar sumando. Entonces sería presión 2 más un medio de ρ por V2 al cuadrado
menos rho G por Y2. Perdón, X más. Y esta es la ecuación de Bernoulli. Que puede ser que la encuentren así o puede ser que la encuentren como presión más 1/2 de rho por V cuadrado. Aquí es un más rho por G por Y igual constante. Cualquiera de las dos es ecuación de Bernoulli. Y de aquí pues hay que hacer un análisis dimensional, ¿verdad? Pero así en resumen, pues todos esos términos que aparecen en la ecuación de Bernoulli tienen unidades de presión, ¿verdad? Y lo podemos ver pues porque está una presión sumada con lo demás, pues los otros términos tendrían que tener las mismas unidades para poderse sumar con las presiones. Ahora, la presión no es igual a los joules, que son las unidades de energía, y nosotros hemos planteado una ecuación de conservación de energía. ¿Por qué? Es porque nosotros hicimos la división entre el volumen, si se acuerdan, en esta parte. Ahí nosotros dividimos toda la energía entre el volumen, y energía sobre volumen, eso sí es presión. Veámoslo aquí. Joules sobre volumen, vamos a hacer así con las unidades. Los joules son newton por metro. Y aquí metros, entre metros cúbicos me van a quedar metros cuadrados en el denominador. Y estos son los pascales. Entonces, cada uno de los términos que tenemos ahí representan energía por unidad de volumen. Por ejemplo, si nosotros trabajamos con esto, es cuánta energía potencial tiene cada metro cúbico del líquido. Cuánta energía cinética tiene cada metro cúbico de líquido. Y pues el diferencial de presión, ¿verdad? Sería que cuánta energía le da un agente externo a este fluido, ¿verdad? A cada metro cúbico de este fluido. Entonces toda es energía por unidad de volumen de un fluido. Entonces por eso nos van a dar las cantidades en pascales. También es importante recalcar que Y1 y Y2 dependen de un marco de referencia que nosotros pongamos. En general se elige el punto más bajo como el punto 0, ¿verdad? Aquí lo he puesto, no he puesto ninguno de los dos puntos en el 0, pues para que quede más general. Pero usualmente, pues digamos, si tuviera el tubo de flujo como aparece en la figura, yo colocaría aquí el 0. Y entonces el valor de Y2 sería simplemente esto, ya no estaría medido desde aquí, ¿verdad? Solamente sería la parte encerrada en las llaves. Ahora, también es importante hacer notar que estas presiones que aparecen en la ecuación, siendo muy rigurosos, se trata de la presión absoluta, porque con esta hemos calculado nosotros la fuerza que hace el fluido a la derecha y a la izquierda del tubo de flujo que hemos elegido. Entonces, para poder calcular la fuerza que hace un fluido, necesitamos la presión absoluta de este fluido. Así que, siendo muy rigurosos, ambas presiones son absolutas. Sin embargo, algebraicamente le va a dar lo mismo si usted trabaja ambas presiones como absolutas o si trabaja ambas presiones como manométricas, ¿verdad? Porque la diferencia sí le va a dar lo mismo. La diferencia entre las presiones absolutas es la presión manométrica. Entonces puede trabajar ambas de la misma forma. Lo que no se puede es que vaya a sustituir, por ejemplo, la presión 1 absoluta y la presión 2 manométrica. Eso sí ya no le va a coincidir algebraicamente. Entonces, pues
Esta es la ecuación de Bernoulli. Se aplica simplemente, así como la ecuación de continuidad, eligiendo un punto de donde tenemos información y otro punto de donde queremos conocer información, y se hace la sustitución. Así que lo que nos hace falta nada más es resolver algunos ejercicios ejemplo.